Buenas tardes, desde el espacio de Bolsar les habla Alexis Chubarrobo, acompañado de Manuela Ollamburu y Rubén Pascuali. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, Ale, Hola, buenas Ale. tardes. ¿Cómo andás, Manu? Bueno, lo ¿Cómo tengo, estás, lo tengo a Rubén? ¿Cómo Martín están? grabado para el final, a la Bárbaro. empresa, así que después lo agregamos. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda, Rubén? ¿El mercado, ya podemos decir que estamos en un bear market ya? No, no, Me sorprendés. no, pero pinta. Y bueno, lo que pasa es que ayer técnicamente tenés que tener una baja de un 20%, tendrías que superar ahí para que sea un bear market y ahí todavía no llegamos. Obviamente tenés empresas y vamos a buscar los índices más volátiles y lo vimos. Pero va a ser un año con muchísima volatilidad, con volatilidad extrema. Estamos hablando del mercado americano. La verdad que tenemos muchas cosas para comentar del mercado de afuera y muchas cosas para comentar del mercado de adentro, y no son las mismas en los dos casos. Obviamente lo que pasa en el mercado global influye en el mercado local, pero tenemos nosotros nuestra propia problemática, descolgados por todo lo que tiene que ver con la negociación con el FMI, que no es un tema menor, que obviamente estaría bueno que si eso se llegara a solucionar, veremos, hay mucho para comentar de esto, en un escenario más tranquilo como el que vivimos los años anteriores era una cosa, en un escenario más complicado como el que estamos viendo, con posibles subas de tasa de interés, yo diría con seguras subas de tasa de interés, es otra cosa, pero de todas maneras es un hito importante, si sale Bien. bien. A Te ver, arranco con el Dow si querés un poquito, porque podemos decir que no estamos en un bear market. Claro, la definición de bear market tiene que ver con lo que vos dijiste, un mercado que baje más del 20%. Ahora, el tema ahí es un poco, yo desde un punto de vista operativo y analítico, como estuve en los dos lugares, tengo mi crítica un poco al análisis técnico, que cuando uno analiza índices, para la parte operativa llega siempre tarde. ¿Me entendés? Entonces, es totalmente distinto al, digamos, te deja fuera, el timing no es el apropiado mirar un índice para operar un papel. Normalmente tenés que andar haciendo el análisis en el activo propio. Bueno, estamos de acá acuerdo. te traje un poquito, por eso hago la aclaración, te traje un poco el Dow Jones, que si vos lo ves, a ver, rompió el soporte más importante que tenía, que era la línea de 30, pasaba 34.500, por ahí, que es esta línea de todos los pisos anteriores. Ahora, si vos te fijas, esta caída del Corona Crash acá no la reprodujo todavía. Pero si vamos al Nasdaq, te quiero compartir el Nasdaq para que veamos la diferencia que hay en eso, que es muy interesante, porque uno a veces piensa, ahí te voy a compartir el Nasdaq. Mirá, el Nasdaq, la caída que hizo en estos días es equivalente a la caída que hizo en el Corona Crash. Fíjate la diferencia entre un mercado y el otro, ¿no? Entonces, la sensación que tengo también con esto, antes de darte la palabra, es que lo hablé un poco con Martín cuando grabamos lo de la empresa, es que hay un traspaso o hay el tema de lo que está bajando son las sobrevaluaciones que tenían las compañías tecnológicas. Toda la espuma que tenían de lo que podía crecer la empresa, entonces con cualquier suba de tasa te amortiguó todo ese tipo de expectativa alcista que tenías. Y con los balances lo mismo, algún número que no viene en línea de lo esperado también te termina pegando. Y acá es donde más o menos yo te digo, che, guarda, en el Corona Crash hizo un movimiento similar, veremos a ver qué pasa en si cumplió el objetivo de baja o no. Te doy la palabra. Bien, a ver, yo creo que hay varias cosas para mirar. Claramente, y lo marcamos desde las últimas charlas que tuvimos el año anterior y cuando arrancó este año, este mercado que vamos a ver en el 2022 es completamente diferente al que vivimos en el 21 y al que vivimos en el 20. El retiro de los estímulos, de alguna manera, está suponiendo de que las condiciones financieras para las empresas americanas, bueno, y obviamente esto repercute a nivel mundial, va a ir cambiando. Pero esto no significa que la economía no vaya a seguir creciendo y que haya sectores que que van a estar mejorando su rentabilidad. Obviamente, aquellos sectores más apalancados, aquellos sectores que necesitan más financiamiento, como generalmente son
en los sectores que están, las empresas de crecimiento, bueno, van a sufrir un poquitito más. Si vos le sumás lo que vos mostrabas en los gráficos, valuaciones muy altas, claramente se está dando, y lo estamos viendo por mercado, que hay una suerte de trasvasamiento de empresas de crecimiento a empresas value o a empresas más defensivas. Como hemos estado mencionando, algunas funcionaron más que otras, pero creo que en un año de mucha volatilidad, porque esto también hay que decirlo, mucha volatilidad. Imagínate la rueda de ayer, lo que fue, de -4 a terminar en verde. Después, si querés, hablamos un poco de eso. Sí, Pero sí. vamos a ver cosas así. Pero en el fondo, yo creo que va a ser muy diferente a la hora de hacer el balance de fines de este año. El resultado que vos vas a tener con los que fueron los ganadores del año pasado o de los años anteriores con respecto a empresas más sólidas. A ver, digamos, ¿qué es lo que uno puede decir? Obviamente desde una opinión totalmente subjetiva, y siempre reiteramos lo mismo, no estamos recomendando comprar ni vender nada. Esto es opiniones que nosotros como participantes del mercado estamos volcando aquí y nada más que eso. Empresas de gran capitalización, empresas que tengan en lo posible una generación de buenos dividendos, y empresas que estén más relacionadas con la parte value y algunas con temas específicos. Ejemplos, todo lo que está relacionado con el 5G. De hecho, hoy vino el balance de Verizon bastante bien, superando expectativas. Falta ver balances de las grandes tecnológicas. A partir del segundo trimestre creo que los bancos van a empezar a mostrar en sus estados contables el impacto de la suba de tasas de interés. Se está reuniendo la Fed esta semana, veremos qué dice. Yo creo que no va a ser tan dramático el tema de tasas de interés, porque esto va a ir de la mano de que pase con el tema del empleo y que pase con el tema de la inflación. Mira, yo lo que sostengo, y por eso te dije, mi primera respuesta fue no creo que estemos en un bear market, pero no es generalizado. Estoy hablando de, para algunas tal vez sí, para otras no, pero hablaba de a nivel indicador. Un bear market generalmente lo que tiene detrás o como principal argumento es que vemos una recesión en la economía. No es lo que estamos viendo. Si bien hay algunos indicadores que están mostrando que hay sectores que podrían estar enfriando un poco con todo esto que se está dando en los Estados Unidos, creo que acá se juntaron el temor a la suba de tasas de interés más el conflicto bélico entre Rusia y la Y OTAN o Ucrania. Estados Unidos, Ucrania. Eso impactó la semana anterior, impactó esta semana, es una, como dicen en periodismo, es una noticia en curso, en progreso. Habrá que ver cómo termina esa película. Obviamente si desembocamos en una guerra estamos hablando de otra cosa, pero, digamos, volviendo a nuestro planteo original y tomando como principal cuestión negativa para el mercado, el tema de la tasa de interés me parece central. Y ahí yo creo que ese panorama que estábamos pintando de un mercado cambiando ganadores y perdedores, buscando posiciones más conservadoras y con un índice que en la mayoría de los análisis que he visto de muchas instituciones financieras y brokers de Estados Unidos, te están hablando de un proyectado, tomémoslo con pinzas, porque esto no hay manera de verificar ni fórmula matemática que te pueda decir, mira, esto va a ser así. Pero lo que uno está esperando es que a fin de año tengamos un SP entre un 7 y un 9% por encima de los niveles que vimos al cierre del 2021. Esto no quiere Es- decir que en algún momento lo veamos abajo, en otro momento lo Eso es veamos muy arriba. optimista. Eso es muy Bueno, optimista, porque estamos yo hablando no, de que ya cayó un 10%, 10,6%. es que Y si vos mirás el Nasdaq, si vos mirás el Nasdaq, vos vas a encontrarte que hay muchísimas empresas individuales que tuvieron caídas muy grandes y que empresas de gran capitalización han tenido comportamientos mucho mejores, y a pesar de todo estás viendo la caída que vos viste. En el caso del Dow vas a ver cosas parecidas, bueno, pero esto que vos viste acá me parece que es una un adelantamiento, por aquello de que los mercados siempre se adelantan, especulando que vamos a tener en el año 3 subas de tasa de interés. Algunos ya creen que está incorporado una proyección de 4 subas de tasa de interés, y todavía la Fed no abrió la boca. Sabemos que va a exacto. decir algo, pero
A ver, también puede pasar de que en vez de 4 subas de tasas de interés tengamos 3 y los mercados terminen festejando esto. No Tal cual. sabemos, no Bueno, sabemos. bueno, por eso Eh, recién arranca el año. Yo acá te quería compartir, mientras hablabas del SP, este es el gráfico. Está claramente quebrado para abajo y por debajo de una media muy importante que está marcada acá. Ahora, retomando un poco, te quiero cambiar el análisis ahí. Te voy a mostrar un trabajo que hizo el equipo de acá de Data Science de la mano de Ezequiel, que es el drawdown que tuvo el mercado americano del S&P en los últimos 10 años, desde el 2010 en adelante. Tal vez acá no se aprecia tan bien, pero digamos, te lo puedo mostrar en otro gráfico distinto, donde vas a ver en una tabla donde te voy a mostrar esta tabla, a ver si te la puedo compartir, dame un segundo, que donde vas a ver realmente la magnitud de caída de valores que tuvo el mercado. Acá está. Bien, no sé si se llega a ver ahí. sí, señor. Bueno, ahí tenés las máximas caídas del Ale, S&P, ¿no? El drawdown que tuvo desde el 2010 en adelante y la cantidad de ruedas que estuvo por debajo del nivel. es ¿Entendés? Digamos. que cada vez que ocurrió eso, yo tenía un gráfico, ahora no lo tengo para mostrar, pero cada vez que ocurría una de esas bajas era porque se estaba por terminar uno de los QE que largó la Fed o porque la Fed movía hacia una política monetaria más restrictiva. Entonces se terminaba el QE1 y el mercado necesitó el QE2, se terminaba y necesitaba la operación Twist y necesitaba que la Fed siga Claro, de alguna manera alimentando al Sí, mercado. poniendo anabólicos. No podemos negar que ha ocurrido, que gran parte de la suba vertiginosa que vimos en el mercado en el último tiempo y de que las tasas de interés en el mundo estén por el piso y que los países emergentes hayan conseguido y los países en vía de desarrollo han conseguido deuda a tasas tan bajas con economías que de alguna manera cuando las analizan no están no están tan bien, mantienen desequilibrio, tiene que ver con una política monetaria sin precedente ultra expansiva que hemos vivido y que en 2020, producto de la pandemia, arrancó de vuelta. Tuvimos una recuperación fenomenal entre marzo, mira, yo estaba hace poco haciendo la memoria económica que vamos a publicar desde la bolsa y cuando uno ve que la Fed habla en noviembre, toca el máximo el Nasdaq y empieza la baja. De hecho, Sí. cuando uno analiza lo que empieza a ocurrir, ya hay empresas que desde la reunión de noviembre de la Fed, que la Fed no está tan dura como en la de diciembre, pero ya empieza a hablar claro. de comprar menos activos, de empezar una reducción en la compra de activos, que inicialmente iba a ser en un monto menor, sí, era 15.000, si no me equivoco, y después fueron a 30.000, y que en realidad el fin de la compra iba a terminar en junio, en diciembre la pasaron a marzo, pero ya en noviembre empezaron a hablar de una política más restrictiva. Es como que el mercado le demanda a la Fed todo el tiempo estímulo, anabólico. Entonces, me parece clave lo que dijo Rubén, es cuánto va a ser la inflación en enero, cuál va a ser ese dato, me parece clave. Me parece que la inflación, como nunca antes, la inflación de enero en Estados Unidos va a ser tan relevante, porque si la inflación está arriba de 0,5, 0,6 es una cosa, y si la inflación vuelve a niveles del 0,2, 0,3, la Fed quizá pueda tener una reunión en febrero, ya no la de enero, sino la reunión de febrero, con una posición diferente. Yo creo que lo dije creo una de las últimas reuniones que tuvimos en diciembre, yo me imaginaba ciertamente optimista hasta fin de año, creo que ese optimismo se terminó, de hecho tuvimos máximo de S&P y de Dow Jones, el de Nasdaq fue en noviembre, pero Dow Jones y S&P terminaron en máximos en diciembre, arrancó una baja feroz. No nos olvidemos, como decía Rubén, había muchas empresas tecnológicas que también habían, creo que había una gran expectativa, el Bitcoin Sí, sí. hasta 60.000. Si ves lo que pasó con Nvidia, fíjate que Nvidia tuvo una baja terrible, 20 y pico % de caída, con el pinchazo del Bitcoin también, porque Claro. muchos apostaban a las placas de video por el tema de la minería, y bueno, se pincharon mucho las tecnológicas. Pero a mí me parece que el primer semestre del año está asignado por la política monetaria de la Reserva Federal, sin lugar a duda. Si la inflación en Estados Unidos no baja, vamos a tener un año donde el mercado probablemente, que todavía no está en bear market, va a estarlo. La cuestión es cuándo va a ser Yo creo que sí está en bear market, yo en eso diciendo. Yo creo que todo lo que vemos ahora pueden ser rebotes hasta las medias de...
Esas medias son medias de mediano plazo, de 200 ruedas, que la respeta mucho el mercado americano. La Y a mí, pregunta digamos, es esta. lo único que no me gusta es que ya están por debajo de esa media. Entonces, todo rebote que veo, lo veo contra esa media. Ahora, Sí. el único que me muestra que hizo una conducta más o menos más rápida y que podría haber, digamos, que puede empezar a juguetear, y lo quiero ver entre el piso y la media de 200, es el Nasdaq. Lo que pasa, Alexis, Tuvo más que velocidad, pero yo creo que el ya estamos Nasdaq, en bear market. el Nasdaq es justamente el índice que tenía la mayor suba, porque había Claro, toda la empresas espuma. que eran las que más habían subido. Y, a ver, yo escuchaba desde aquí analistas locales. Te digo que a partir de que se empezaron a operar, CBA. esto es charla entre operadores, a partir de que se empezaron a operar CDRs acá, empecé obviamente a prestarle mucha más atención. No puedes seguir a todas las compañías, pero tratás de leer lo más que puedas. Y me sorprendió la cantidad de opiniones encontradas con respecto a la misma compañía, por no citar algunas recomendaciones del mercado local que digo, pero todo lo que estudié, lo que aprendí todos estos años, no tiene nada que ver con nada, y daba sensación, no sé, cuando vos hablabas de empresas con 100 de PER, caso Nvidia, digo, pero si esto no es una burbuja, ¿qué es? Pero bueno, pero Claro. te contaban las bondades. Bueno, anteayer escuchaba a alguien comentando, yo creo que tiene un PER de 60 y pico, va bajando, que no, que todavía tiene que desandar mucho la supervaluación. Y digo, pero yo hace muy poquito escuché todo lo contrario, que hacíamos inclusive con Martín, en algún momento hicimos una comparación con Intel, ¿no? Que son Sí. empresas que están en el mismo rubro, pero una tiene un PER de 9 años, 10 años, por cuestiones también Bueno, propias de fíjate, la Intel no compañía. bajó. Y bueno, incluso lo habíamos mencionado aquí comparando dos cosas distintas. Ojo, no tengo nada en contra de todas las bondades que tiene Nvidia. Lo que tengo alguna prevención es con el precio que tenía en el mercado, nada más. Claro. Más allá de igual. eso, hay un par de cosas que quiero marcar. Ojo, los mercados bajistas siempre tienen detrás una argumentación, al menos del lado de los fundamentos, con lo que pasa en la economía. Y generalmente lo que tenés detrás es algún principio de recesión o algo que viene para atrás. Y acá todas las proyecciones de la economía americana, una economía que se está abriendo, son de que vamos a ver un crecimiento no tan vigoroso como el que vimos el año anterior, pero que la economía va a seguir creciendo. De hecho, por algo el tema de la inflación, por algo el tema de la faltante de suministros, por algo que la Fed tiene que estar actuando en el mercado, por algo que empiezan a recuperar también los mercados laborales. Lo que pasa es que los precios se fueron por el parabrisas. Entonces, ahí necesitas que retomen. Por eso digo, no tan bear market, sino quiero ver un poco qué pasa. Si metemos la guerra acá es otra cosa. Y un tema más. Los bonos del Tesoro no están mostrando de que tenemos por delante ese temor de, uy, mirá a dónde se va la tasa. Fíjate que fueron hasta Yo quiero hacer una pico diferencia en algo. Yo ahí, dale, pero ahí No, por una primera pequeña vez y diferencia. pocas veces voy a disentir en algo con Rubén. Dale. Una cosa que para mí es importante resaltar es que una cosa es un bear market y otra cosa es un crack. ¿Me entendés? Digamos, un bear market es una Nadie habló de crack. No, por eso te digo. Pero un bear market es una sucesión de mínimos descendientes con máximos también de senos descendientes, digamos. Claro. Entonces, digamos, es toda una tendencia. Es mucho más lento, el crack tiene otra velocidad. Entonces, por eso es la diferenciación que yo hago. Entonces, en este bear market vas a tener, es como, a ver, yo insisto en esto, en un invierno vos tenés días que hacen más frío y hay días que hay sol y más o menos podés salir con un suéter, no tenés que salir tan abrigado. Bueno, acá lo mismo, va a haber, digamos, un bear market significa que hay bajas y hay subas también. Hay periodos de baja y periodos de suba. Déjame preguntarte. Desde el punto de vista del análisis técnico, yo creo que está definido. Déjame preguntarte esto, ¿qué diferencia, si es que le ves alguna diferencia? Porque por ahí estamos hablando de la misma cosa. ¿Qué diferencia ves o si le encontrás diferencia? ¿A un bear market o a una corrección de una suba? Es distinto. La corrección de una suba es parte de una tendencia, digamos, viene la tendencia principal que es la suba y es la corrección de esa tendencia. En este caso, la tendencia principal pasa a ser la baja. ¿Me entendés? Con lo cual, ahí es donde creo que tenemos un poco la diferencia. Bueno, pero te lo muestro en los gráficos, esa diferencia. No, está bien. Es lo que viste en los gráficos. Está bien. La ruptura de esa línea de tendencia, ¿entendés?
La Sí, ruptura sí. de esas medias de largo plazo. Eso es lo que a mí me preocupa y lo que me define como un bear market. No, ¿me Yo lo entendés? que Y de coincido, hecho, Ale, con eso, sí, de que para mí la diferencia es que en uno hay una corrección sobre la tendencia alcista y en otro tenés, que puede ser muy grande esa corrección, porque hay que ver si tal está en la cual, tendencia Claro. de tal largo. cual. Sí. Pero en este caso, en lo que sí, ahí Rubén, voy a discrepar mínimamente, es que hoy yo no creo que se necesite una recesión para ver una fuerte baja que para mí puede continuar en el mercado. Lo que sí es que si no tenés recesión, puedes tener una recuperación un poco más rápida. Pero a mí me Bien. parece que el mercado americano, hasta que no haya certidumbre con lo que va a hacer la Fed de cara al futuro, o sea, pensemos que la Fed pasó de decir que esto era algo que no era permanente, que era algo temporal, es Transitorio, decir, que claro. sube 3 veces la tasa de que pasó el final de las compras de un estímulo muy relevante a marzo, donde se termina, e incluso la posibilidad de una reducción de su hoja de balance, es decir, no solo dejar de aumentar la cantidad de dinero, sino empezar con una suba de tasa y además a achicar la base en Estados Unidos, la base monetaria, ¿sí? A reducir la hoja de balance, es decir, salir a vender títulos. Con lo cual, a mí me parece que hasta que no haya un panorama más claro de cuánto la Fed va a tener que ponerse restrictiva, el mercado era un mercado que venía con mucho estímulo. Ahora, si bien es cierto que si entra la economía estadounidense, empieza a mostrar signos de debilitamiento y la Fed va a retroceder en ese andar, o sea, bueno, hasta acá Sí, Bueno, pero llegamos. es un sí, tira y afloje. pero ahí sí creo que se justifica una tendencia más baja. Ahí ya yo creo que, a ver, por ahí estamos hablando de cosas sutiles, que si vas a porcentaje no son tan sutiles. Yo no estoy diciendo que el mercado ahora va a ir para arriba, lo que digo es que vamos a tener un mercado mucho más selectivo, mucho más peleado, con distintos ganadores y perdedores. Bueno, lo estás Yo creo viendo que eso. lo que tiene que ver con consumo va a seguir mejorando porque la economía Bien. está mostrando muy robusta. Y doy un ejemplo con dos compañías que mostraron balance entre esta semana, una hoy y otra la semana anterior. Una es Netflix y la otra es American Express. Netflix, bueno, obviamente por un tema de suscriptores, parece que se olvidaron ya de lo que había sido el impacto de la cantidad de suscriptores que generó el juego del calamar, que iba a entrar en Asia. Bueno, todos esos argumentos quedaron de lado y ahora pareciera como que prevalece esa idea de que va a costar más y que no va a crecer tan vigorosamente como se pensaba antes. Llega el balance, menos 20, menos 22, y no se ha recuperado de ahí, y ahora la cosa le va a costar un poquitito más. Lo estoy poniendo como un extremo. Hoy, esta mañana, American Express. American Express, un balance que supera expectativas, 8% arriba. Obviamente tiene que ver con un tema de consumo, a diferencia de otras tarjetas como Visa y Mastercard, tienen más que ver con un sector de mayor poder adquisitivo que consume más cuando puede salir de vacaciones, todo ese tipo de cosas que en el 2020 le jugó en contra, ahora pareciera estar jugándole un poquito a favor, o empresas como, qué sé yo, Coca-Cola, que no he visto los números todavía, Procter & Gamble, que también vino bien, no Esa tuvo la también vemos hoy. un impacto tan importante como el de American Express, pero mostró buenos números y tiene que ver con consumo. Yo creo que eso, que de alguna manera está reflejando que la economía sigue creciendo, eso es una realidad que el mercado no puede soslayar. Ahora está la otra parte que muy bien mostrás, Alexis, en los gráficos, y es que los precios, lo vuelvo a decir, se fueron por el parabrisas, y por eso voy al ejemplo de algunos van a tener que retroceder mucho más, tal vez individualmente veamos tendencias bajistas. Yo creo que hay empresas en el Nasdaq que se han comido una paliza. Mira, estuve Sí. viendo a raíz del mundo de los ETF que empezaron a cotizar en Bima, el ETF de CATI, el que tiene todas las empresas que tienen que ver con la parte de innovaciones, vos mirás lo que hicieron en los últimos meses del año pasado y cómo vienen este año, y hay caídas bestiales, por decir Sí. alguna cosa. Mirá, Baba. Nvidia bajó 27% en un mes, o sea, Pero yo Bueno, no te hablo de Nvidia, te hablo esperá. de empresas más chiquititas, Pero peor. mirá Baba. Baba valía 300 y pico de Bueno, dólares, vale 120. bueno, Está bien, ahí ahí ya hay no un espero una componente corrección. político. Ahí hay un Está bien, no componente importa. político, miedo de que No la importa. deslisten. Pero Este, sí, sí, bueno. desde el yo punto de creo vista del igual, análisis técnico no me importa qué es lo que le pasa ahí, coincido. ¿entendés? Pero bueno, digamos, hay empresas que han bajado ya mucho y otras que nada. Bueno, por eso te digo,
Bueno, pero las que más bajaron, como suele ocurrir en los juega. mercados, las que más bajaron son las que más habían subido, porque, Claro. como dice Rubén, eventualmente estaban, la expectativa que había sobre la economía de Estados Unidos había superado ampliamente, o sea, estaban sobrepasadas de alguna manera. Como dice Rubén, yo creo que es muy importante lo que dice Rubén en algo para todos los que escuchan esto, porque como bien dijimos, no damos recomendaciones, no sabemos lo que va a pasar. Pero sí es muy importante nunca perder de vista los fundamentals. Yo en eso coincido con Rubén, nunca perderlo de vista. Uno puede, pero por eso, pero vos dices, no, esto va a seguir. ¿Qué pertiene? 70 años, para un poco. Pará. Vamos a poner los precios de la tierra. Hay algo que tiene, fíjate, hay algo que tiene razón. Nosotros hace unos meses hicimos Intel, el análisis valía $50, había caído de 50. Vale 51. Vale 51. Quiere decir, Claro. ¿y qué hablaba Rubén? Decía, no, mira el PER que tiene de 10 años con respecto a la industria muy bajo que yo. Bueno, en esta caída no bajó. Entonces, ahí te ayuda también el fundamento. ¿Entendés? Claro. Digamos, Claro. depende. Y después lo otro, hoy vimos P&G. P&G tiene, ya lo voy a spoilear un poco, tiene un beta de 0,44. Entonces, son todas acciones defensivas. ¿Dónde te das cuenta? Ves el gráfico del S&P hecho pelota. El del Nasdaq hecho pelota, el del Dow aguanta. Bueno, ¿Me entendés? es un Entonces, poco eso. aguanta Es un poco más. eso. Y ese es el pase de empresas, papeles. ¿podrán las empresas de consumo, aquellas empresas defensivas, más las de consumo, de alguna manera compensar la caída que están teniendo, que pueden llegar a tener cuando se acentúe tal vez el tema de tasa de interés, el tema de la tecnología? Ahí es donde se juega el resultado del año. Esa es una buena pregunta. Bueno, pero es que eso es cuando yo te digo, mira, por ahí el índice termina 7, Bueno, 9% arriba, pero, sí. No, Pero bueno, eso no lo sé, de claro. menos 30 y otra de Esto más día a 10. día. Claro. Bueno, Claro. ahí voy a dejar todo este planteo y vamos a ver, pues la charla esta buenísima, podemos estar 3 horas. Y aparte ahora para que quiero agregarte el último bocadillo respecto dale, porque quiero hablar de Argentina. Listo, el del S&P que puede cerrar así. Yo creo que ya lo dije, yo partiría el año en dos. A mí me parece que vamos a tener un primer semestre que va a ser una cosa y un segundo semestre que puede ser el de la recuperación en base a cómo en la efectividad de la política de la Fed que vaya teniendo. Y por eso, además de lo fundamental, me parece que el timing es muy importante, porque así como hay sobrereacciones a las subas, hay sobrereacciones a la baja. Bueno, por eso, el timing y por ahí puede aparecer posible de compra. Ahora, y acciones defensivas también puede ser acciones que bajen menos, tengámoslo presentes. Estamos de acuerdo. Manu, simplemente para dejarlo planteado del segundo semestre, una cosa que nunca hablamos hasta acá, elecciones. Y probablemente los demócratas pierdan unas cuantas bancas. Sí. ¿Cómo lo tomará mercado? Bueno, ese es muy mala tema imagen del presidente. Para otras charlas, y vamos a Argentina. Bien, vamos a Argentina, que es lo más interesante para nosotros. Lo que pasa que, bueno, a partir de que tenemos los CDR, tenemos que darle mucho más bolilla al mercado americano, porque aparte se está llevando el volumen el CDR. Sí. ¿No? Todos los días hago un informe de volumen y es 4 o 5-1 en los CDR con respecto a las acciones locales. Y es muy difícil empujar cuando tenés un S&P como ayer, que en un momento de la rueda estaba 4 abajo, es muy difícil que te empuje para arriba otro mercado, o sea, te arrastra todo. Tal cual. Bueno, arrancamos con los bonos, porque hoy veo que hay una recuperación en algunos bonos, y bueno, ¿qué te parece? Porque yo el viernes me fui marcando algunos gráficos como que podían ser piso, pero bueno... Yo ya no me animo a decir más, que hay piso en bonos. Claro, pero el AL 30 me marcaba algún piso, pero digamos también bastante... Por ahí leí, no sé en qué medio fue, pero lo vi publicado, alguien le preguntó a Guzmán qué le podía decir a los inversionistas con respecto a los bonos. No quiero escuchar. Y lo que dijo, no, pero lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, puedo decir la palabra está devaluada, pero lo que dijo es que es todo alcista, porque no están reflejando la capacidad que tiene de repago la Argentina, ni las condiciones que tiene nuestro país. Digamos, a ver, lo que pasa es que una cosa es lo que él dice y otra cosa es cómo está votando el mercado con los precios. Más allá, punto, acá hay un tema. Todos sabemos que hay un vencimiento importante este viernes. Argentina tiene que hacer una erogación al fondo de un poco más de 700 millones y después hay otro el 1 de febrero, entre los dos suman un poco más de 1.000 millones.
Creo que la mayoría piensa que esto se va a pagar. Argentina tiene algunos DEC que le habían quedado, pero no hay certeza de que esto vaya a ser así. Y acá se abren varios caminos. Bueno, directamente si no los pagan, estamos en una situación bastante compleja. Creo que toda esta incertidumbre también influyó en lo que vimos en esta semana y el cierre de la semana anterior. Y a medida que vayan apareciendo alguna certidumbre con respecto a esto, bueno, uno podrá elucubrar si hay más posibilidades de que arreglemos o no arreglemos con el fondo. A partir de esto salieron un montón de papers marcando qué es un default con el FMI, cuánto hace que no hay un default, creo que del 2001-2002 que no se ve. Si nosotros llegáramos a entrar, sería por lejos el más grande de la historia que tiene una institución, un país con el Fondo Monetario. Bueno, en algún momento en el 2001 hicimos el default más grande del mundo. Veníamos superando todo lo que venía sucediendo en el mundo en ese momento. Así que no me extrañarían estas cosas. Ahora, la gran pregunta es cómo llegamos a esto. Yo tengo personalmente una visión, esto, a ver, no me gusta meterme en el tema político, pero cuando los otros días leía o escuchaba, ya no me acuerdo porque miro tantas cosas que tienen que ver con esto, un rumor que hablaba de, y que en realidad las diferencias no están tanto por el 2022, sino por el 2023, y esto encaja perfectamente con algo que vengo sintiendo como una de las trabas que tiene el propio gobierno en su interior para poder arribar a un acuerdo. Y es 2023, año electoral, sabemos cómo le fue a Macri con un ajuste en el 2023, y en este momento hacer un acuerdo con el fondo donde en el año de las elecciones el gobierno tiene que hacer un ajuste políticamente, creo que lo expone. Y yo no sé si realmente esto es lo que está trabando o no está trabando la negociación, pero a mí me cierra desde un punto de vista de un análisis hasta político, si querés, y de muchos cuestionamientos, incluso no plantear los números a la oposición y no mostrarlos, ni mostrarlos en público. Entonces, cuando vos analizás todas estas cosas, ahí sí creo que hay chances de que no acuerden, y bueno, y después habrá que ver cómo se vende esto. Del otro lado me contesto a mí mismo, sí, pero no arreglar termina siendo peor políticamente para el gobierno, porque abrís una caja de Pandora que es muy compleja, y seguramente Manu te va a decir un montón de cosas que tiene que ver con el hecho de que no arreglemos. De hecho, hoy veía un trabajo que hizo un colega nuestro que decía, bueno, en el caso de que no arreglemos, una expectativa de paridad de los bonos de $25, lo cual Sí, ya alguna vez lo está. había, para Sí, abajo, Ya lo planteamos, son para abajo no las tenemos paridades de demasiado, Claro. pero a mí lo que me hace mucho ruido son las oportunidades perdidas. Hace muchos años que estamos trabajando en el mercado. Bueno, yo por una cuestión de edad he trabajado algunos años más que ustedes, y siempre pasa lo mismo, siempre por un tema político, siempre perdemos oportunidades, perdemos oportunidades, perdemos oportunidades. Y la verdad es que nos perdimos todo la bonanza de varios años de tasas bajas, casi cero, y todavía que no empezaron a subir, estamos discutiendo si arreglamos o no arreglamos y lo pateamos para adelante. Este mismo cuestionamiento dentro de 3, 4 años es completamente diferente. Vamos a estar en un contexto totalmente más complicado y agresivo para Argentina. Así que la verdad es que, a ver, Yo a mí me espero, gustaría que los políticos piensen en el país y no en los intereses personales de cada uno. Eh, sí, yo Perdón la espero, disquisición, pero sí, esto es lo que a mí em, me hace, digamos, como analista te podría decir un montón de cosas y hablar de precios, pero las decisiones son políticas. sí, a ver, ahí hay varias cosas. Yo realmente especular, me cuesta mucho pensar si va a haber acuerdo o no, creo que no lo sabemos, no lo saben ellos, digamos, la negociación es cerrada, no lo van a decir. Los precios realmente tampoco hay un volumen importante para darte cuenta si estas bajas de los bonos tiene que ver con que haya un acuerdo. Y la otra pregunta que me hago es, dentro de 4 años, como vos dijiste, ¿no vamos a decir, che, ¿dónde estábamos cuando valían estos los bonos? Sí, En otro contexto más favorable, me refiero, sí, ¿no? eso desde el punto de vista del inversor. Ahora, miralo desde el punto de vista país, que es lo que realmente Lo importa. del Y trader es vos más decís, complicado. ¿cómo no pudimos aprovechar un escenario con tasas casi cero
para refinanciar nuestra deuda. Ahí, Ale, déjame que plantee algo. Coincido con lo que dice Rubén, la verdad que Argentina es un país que desaprovecha oportunidades todo el tiempo, pero esto empezamos a grabarlo en septiembre, mediados de septiembre, Sí, fines de sí. septiembre. Y yo siempre dije que para mí se iba a terminar acordando con el fondo. Y de vuelta, no quiero, obviamente que no lo sé, pero hacía el mismo análisis que hizo Rubén recién, que era el siguiente. Siempre pensando desde el punto de vista político electoral, que es como piensan los políticos, porque piensan en mantenerse en el poder y ganar elecciones. Si no acuerdan, el costo es mayor que si acuerdan. No es que si acuerdan la cosa va a ser formidable y espectacular, pero lo que se está discutiendo es si se llega a un déficit primario cero o eventualmente a un equilibrio fiscal primario en 2027 o en 2025. Es un absurdo absoluto. Cierren en 2026, No Argentina sabemos tiene que cómo hacer terminamos dentro de correcciones. 3 meses. Pero por eso, si aparte Argentina nunca ha cumplido un solo. Sí, 2025. Manu, ¿sabés Pero cuál además, es? Argentina tiene unos despioles por A ver, todas partes, que yo creo que independientemente que acuerdes o no, claramente que un default, si entras en un default con el fondo, después vas a entrar en un default con los privados, porque ya está, ya te tiraste la toalla, le entraste al default, la prestamista de última instancia, no vas a estar pagando los bonos. Si tampoco te van a prestar. ¿No? O sea, ¿para qué vas a pagar si si no ahora vas no a te prestan. Claro, igual no incluso aunque Hoy no acuerdes te con el prestan. fondo, el mercado va a tardar bastante una vez que hayas hecho el acuerdo para volver a abrir el mercado voluntario de deuda para Argentina. El mercado de capitales internacional no se va a abrir, ni siquiera hay un mercado doméstico que esté dispuesto a prestarle. El ahorrista argentino no quiere saber nada, teme, se dolariza, etc. Pero mi lógica era esta: si no acordás con el fondo, ¿sí? Esto no sabemos cómo puede terminar, no sabes a dónde se te puede ir el dólar informal, contado con liquidación, la paridad de los títulos podrá bajar un poco más, pero ya está en niveles ridículamente bajos, digamos, el precio de los activos se va a caer. Hoy que ¿Cuál tenés una sería el TIR del beneficio? 30% en los bonos cortos. Pero por eso, ¿pero cuál sería el beneficio ese? Y si vos acordás y haces un programa, vas a tener que hacer las correcciones, pero que son inevitables esas correcciones. Por eso yo creo que la cuestión es, faltan 2 años para las elecciones. Mi lógica, ¿cuál era? Y sigue siendo, al decir, para mí, tiene más lógica acordar que no acordar. Hacer las correcciones que tengas que hacer, haces quizá un ajuste más rápido este año, o acomodás un poco los melones este año, porque no te puedes seguir aumentando 130% el subsidio energético como aumentó en 2021. No podés seguir ampliando esa brecha, ¿no? Porque se vuelve todo inviable. O sea, todo el déficit fiscal fue financiado por el Banco Central el año pasado. El Banco Central emite para financiar al fisco. La totalidad del déficit la emite el Banco Central. Y emite el ELIC y pases para absorber ese exceso de emisión. Y sube la tasa de interés y esa suba de tasa lo único que hace es generar mayor emisión a futuro. Sí, es el perro que se muerde la cola. Sí. Entonces, yo te digo, desde lo racional, quizás es más expresión de deseo que otra cosa, para mí es más lógico acordar que no acordar. Ahora, me estoy empezando a preocupar de sobremanera porque el tiempo pasa, juega en contra y se está jugando con fuego y de vuelta. Yo creo que en la medida que el gobierno postergue, de vuelta, no es que acordar con el fondo va a traer la panacea, vamos, pero de alguna manera va a generar cierta certidumbre. Manu, y bueno, ¿dónde está viendo la incertidumbre? El precio de los activos. Obviamente que si hay acuerdo, yo creo que automáticamente, no es que los bonos van a ir a rendir 5% ni 4%, pero un bono probablemente puedan ir a rendir 15%. No, 20, 21. No, pero vos decís de promedio, pero vos tomás los bonos cortos y están cerca del 30. Están cerca del 30 ya. Manu, es tan claro. Yo te hablo de los leyes extranjeras. Vos siempre hablás de los aéreos. No, claro, ese es el tema. Yo lo de los leyes extranjeras. Pero vale la aclaración. Porque es la diferencia de TIR que hay entre uno y otro, es el arbitraje que hay. Decía que es tan claro lo que vos planteás, Manu, que un poco del planteo que yo llegué por la negativa, por si no arreglamos, decir, a ver, ¿por qué razón podríamos no arreglar? Y la única explicación es un tema político, un tema de conveniencia, o de que alguien piense de que eso los puede terminar generando un escenario mejor partidariamente hablando. Total, de esto le podemos echar la culpa al gobierno que tomó la deuda. Pero la verdad es que la lógica y todos los caminos indican de que la mejor alternativa, y pensándolo desde el punto de vista de lo que vivimos en este país, es lo que dice Manu. Aunque sea un acuerdo light, que después el próximo gobierno pueda llegar a retoquetearlo, refinanciarlo, qué sé yo, pero cualquier cosa es mejor
que nada. caer en una catarata. No, pero es que, a ver, acá abrís la caja de Pandora y no es solamente que se te corte el financiamiento para el gobierno. Y como decía Manu, se te corta el financiamiento para las empresas, se cortan los créditos de organismos multilaterales. ¿Y cuánto tiempo va a faltar para que empecemos a dudar de si no pagaron lo de afuera? ¿Por qué van a pagar lo de adentro? Bueno, creo que el mercado hoy es duda de todo eso. De hecho, Todavía no. En eso escuchaste no. a economistas, digamos, simpatizantes oficialistas, no de gobierno, sino los economistas que merodean para ver si consiguen algo, hablando de que vas inexorablemente a un refinanciamiento de deuda hacia el 2024, ¿no? Hacia un refinanciamiento, hacia una nueva reestructuración de la deuda. Pero lo que pasa es que lucurar con 2024, cuando en rigor, obviamente que las condiciones internacionales le cambiaron a Argentina. El año pasado tuviste una política monetaria muy laxa, contribuyeron más las cosechas en países productores, tuviste una soja que casi estuvo en récord, no llegó, trigo lo mismo, buenas cosechas acá y después vinieron los del fondo. Este año no tenés eso. Entonces, si vos no acordás con el fondo... De eso no está hablando nadie, ¿eh? De eso no bueno, está hablando nadie, que la cosecha viene complicada. Bueno, yo la verdad que no estoy tan en tema de cómo viene la cosecha este año, pero los precios seguramente no van a acompañar como el año pasado. No solo los precios, sino que hay menores rendimientos por un tema climático. Sí, por la sequía, claro. Pero te doy la parte buena, que tal vez en algún momento habrá que ver a qué velocidad y a qué celeridad sale. Parece que hay algunas propuestas dentro del fondo de crear un fideicomiso con los DEC de aquellos países que no los necesitan, para auxiliar a países con problemas. Creo que nosotros claramente calificamos para estar ahí. Sí, y tal vez de ahí pueda salir de esa bolsa algo que nos pueda ayudar, si sale en tiempo y forma, como para poder patear un poco más ¿Sabés, Rubén? Quiero aclarar algo, porque a veces queda como que uno dice, no, nosotros queremos que se acuerde con el fondo, porque eso implica también generar certidumbre. Porque no podés, como si vos estás en tu casa viendo cómo vas a pagar la tarjeta y no llegás y todos los meses lo mismo. Tenés que tener cierta previsibilidad. Claramente que Argentina hoy no está en condiciones de afrontar los vencimientos con el fondo. Por lo tanto, un acuerdo lo que haría sería postergar, evitar entrar con el prestamista de última instancia. Esto es muy importante mencionarlo. Después del fondo no hay otro. O sea, si le desfonteás al fondo, por eso digo, una vez que le desfonteás al fondo, o rompés con el fondo, ¿para qué vas a pagar los bonos? Si quedaste afuera del mundo. Entonces, de vuelta, a mí me parece muy importante que todos entendamos que un default con el fondo no es gratuito, no va a ser gratuito para la economía argentina de ocurrir. Esperemos que no ocurra y esperemos que la lógica sea, que más allá de las idas y vueltas, sea sentarse, llegar a un acuerdo con un programa que permita que la Argentina inicie un proceso de corrección de desequilibrio. Después el tiempo, si es más rápido o más lento, es la discusión, pero los desequilibrios hay que corregirlos. O sea, la política en esto no puede volver a ganar. Hay que corregir los desequilibrios. Sigue caliente el tema del contado con liqui, y que cerca de los 228, y del MEP cerca de 218. Seguimos con los dólares calientes ahí. Sí, ¿no? Hoy estaba bajando un poquito. Hoy estaba bajando un poquito. 2.16,5 lo que calculé el MEP, y el otro 2.27,5. Pero digamos, es muy así todo es caliente, eso, son precios calientes. Pero por supuesto. 2.20 en paralelo, que creo que escuché por ahí algo parecido. ¿Me entendés? Ale, si todavía se está en duda si se va a hacer el pago el viernes y la semana que viene, imagínate. Es más, creo que están bastante tranquilos. Yo creo que eso también hay mucho ruido periodístico. Pero a ver... pero el gobierno no salió a decir que sí, tampoco salió a tiene que salir, pero ¿por qué rueda tiene de que salir prensa, a anticipar? Escúchame, Alexis, rueda de prensa, le preguntan a la vocera presidencial y no contesta el tema. Claro. No es el periodismo. Bueno, pero espera, en Estados Unidos siempre te están anticipando qué carta va a tirar el gobierno. No, Estados Unidos no tiene nada que ver. Pero me refiero a, desde el punto de vista político. Vos tenés que anticipar todo el tiempo lo que vas a hacer
mirá que voy a hacer tal cosa, mirá que voy a... No, a ver, Bueno, tenés que no, tener cierto marco de incertidumbre también. pero acá tenés una negociación con el ¿Querés fondo las que cartas todo el mundo marcadas? está mirando esto. Tenés un vencimiento dentro de 3 días y tenés reservas que se te están cayendo todos los días. Bueno, ahora Bueno, los últimos días estuvo comprando algo el central, pero obviamente la pregunta tiene su lógica. bueno, Y, pero me y parece que vos toda esa duda... en vez de hacer y llevar un poco de tranquilidad y decir, no, bueno, obviamente va a pasar esto, generás más dudas. Yo creo que, a Sí. ver, queremos jugar con la carta marcada. Ahí creo que es un poquito de... No, yo creo que No, en es que acá no hay parte carta la marcada. Por más que paguemos el incertidumbre no viernes, está mal. nada te asegura que arreglaste. No, está bien, pero Sacaste no. una. Pero ¿sabés lo que te dicen muchos? Te dicen, si no vas a arreglar en marzo, ¿para qué le vas a pagar el viernes? Y bueno, pero con el mismo Bueno, criterio, ¿para qué le ¿Me pagaste en entendés? diciembre? está bien, pero los DEC Ya eran del fondo. está. El otro día lo hablé con alguien, los DEC que pagaste hasta ahora eran del fondo, el viernes eventualmente podría pagarlo el fondo, ya la semana que viene tenés que poner dólares vos, y Ahí me está. parece que hasta ahí llegamos, pero yo quiero Nos creer que enteraremos el pagar, martes, Amata. y de vuelta, yo sigo con mi escenario base de que el escenario más probable es que, por más que después en marzo se patee, se va a terminar a la larga o a la corta evitando el default con el fondo y llegando a un acuerdo. El problema es que Esperemos. mientras más tiempo dejes pasar, peor va a ser la situación y eso se va a ver reflejado en el precio de los activos. Sí, sí, Bien, sí. Claramente, acciones. si ¿Acciones? ¿Podemos agregar algo? Sí, cómo no. Depende, a ver, evento binario, blanco o negro. Estás eh, hablando al viernes, lunes de los pagos al fondo. Estoy hablando sí, bueno, acabamos de Bien, tener dale. una Evento primera binario. aproximación. Dale. Creo que todo lo que está ligado con empresas con doble cotización, los ADRs es ya lo que más puede Le van verse a pegar. impactado. Sin embargo, a ver, me parece, lo que puede ser más afectado, para bien o para mal, sector financiero. Lo que más me gusta, sector energético. Me gusta mucho Pampa, creo que este año puede ser una de las compañías que nos puede dar más satisfacciones a los que pongamos algunos pesos ahí. Me sigue ilusionando Ternium, creo que, a ver, tanto hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no estamos hablando de la micro de cada compañía. Y Claro. esto es un poco lo que tenemos que mirar. Pero a ver, una de las cosas que ha dicho Guzmán y por las que supuestamente también hay ciertos encontronazos con el gobierno, con el fondo, es que el gobierno quiere desplegar un ambicioso plan de obra pública, de infraestructura. Bueno, acá tenemos empresas que de una u otra manera también pueden verse beneficiadas si esto se implementa. Entonces, no es que es todo negro. Lo que pasa es que la macro está tapando todo el escenario y no estamos viendo nada. Yo creo que el mercado argentino tiene descontado un montón de cosas y que aún en el peor de los escenarios, esto si querés es por ver algo bueno de todo esto, así como pasa con los bonos que vos decís, bueno, valen $28, ¿cuánto pueden valer de mínima? ¿25? Bueno, con las acciones ha pasado lo mismo, porque no Sí. nos olvidemos, más allá de que el año pasado fue un año donde la bolsa, después de los bonos con ser, fue lo que más subió, pero la bolsa viene castigada, comiéndose piña tras piña desde hace 3 años atrás, donde hubo un solo día que bajó 50% en dólares, que fue la pospaso, y nunca se recuperó de eso. Nunca más. Ni Nunca llegaste se a ese nivel. recuperó y siempre hubo una razón para justificar la baja, mientras en el mundo pasaban todo lo que estuvimos contando hace un ratito. Mientras en el mundo veíamos la película de las tasas en cero, mientras había programas de estímulo. Bueno, nosotros hicimos todo al revés. Bueno, en Bien. algún momento no me extrañaría que no porque somos una mosca blanca y que vamos a ir a contramano, pero en algún momento vamos a ir inclusive en contra del mundo si acá metemos dos noticias positivas, Bien. porque tenemos metido de todo en los precios. Por supuesto que siempre el argumento cuando uno dice estas cosas es, sí, está barato, pero puede estar más barato. Y bueno, sí, pero ese es el argumento para no comprar nunca también. Y nunca la También. vas a agarrar. Así que bueno, yo creo que Todos los en el precios en dólares borde de la están muy cornisa, baratos. yo creo que en el borde de la cornisa vamos a ver arreglo porque el espanto nos va a asustar. Lo que me da mucha bronca, y por eso el comentario, es
qué intereses estamos mirando para que esto llegue a este extremo, porque no me da la sensación que sea lo mejor para la gente, porque la verdad que la incertidumbre, y lo vemos en mercado, no son opiniones nuestras, lo vemos en los precios de los activos, lo vemos en la actitud de la gente que sale y va a comprar dólares, lo vemos en el que se quiere ir del país, lo vemos en las empresas que dicen yo me voy de acá. Entonces todo eso no es opinión nuestra, son cosas que la vemos. Nosotros no podemos ser analistas de mercado y no ver lo que pasa en la realidad y en el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo. Entonces, ¿por qué se demoran todas las cosas? Y bueno, me parece que acá necesitamos grandeza y no mezquindad. Y eso Bien, es un poco lo que me da bronca, ¿no? Cuando hacemos estos comentarios que nos vamos un poco de lo que es el mercado. bien, Manu. No, igual creo que, como dijo Rubén, muchas veces los mercados descuentan escenarios. El año pasado yo dije que el mercado argentino en un momento había, sobre todo durante 2020, había planteado un escenario de un régimen político y económico a lo Venezuela. Creo que eso no se va a terminar dando eventualmente, pero un rompimiento con el fondo, y me parece que en algún momento del año pasado, donde tuvimos un rendimiento bastante importante de los activos argentinos, creo que el mercado estaba descontando un acuerdo con el fondo mucho más rápido. Me parece que en algún momento, por algunos indicios del ministro de Economía, del propio presidente, nos acercábamos a la idea de que el gobierno estaba muy interesado en llegar a un acuerdo antes de diciembre. Y al haberse postergado eso, y encima al haber cambiado, porque no es un tema menor, cambió el contexto internacional, porque en octubre, septiembre, Claro, teníamos a una Fed que nadie sospechaba de que la política monetaria iba a tener un cambio tan drástico, por ejemplo, en septiembre, y de golpe pasamos de esta idea de una inflación temporal a una inflación que se ha mantenido, y bueno, me parece a mí que el mercado, hasta que no haya certeza de un acuerdo, los amagues me parece que no sirven más. Claramente, ¿los amagues para qué pueden servir, Ale? Tenés un bono cotizando a 28 de paridad, a 27, que vaya a 32. Es un rebote bárbaro. Bueno, 32 es el objetivo del corto. Está bien, pero es para el inversor que sabe lo que está haciendo. Está operando para tradear. Está operando para hacer trade de mercado con riesgo, donde un activo que está en el subsuelo aumenta 7-8% y es un montón y sigue estando muy barato. Para el que quiere operar a mediano y largo plazo, yo le diría que espere. Es humilde sugerencia. Para aquel que no tiene una propensión a tomar riesgo, es un inversor conservador, yo esperaría jugar con las cartas echadas, un poco más. Porque, como dijo Rubén, los precios están reflejando algo que, si se acuerda con el fondo finalmente y se llega a un programa, hay mucho recorrido alcista. Pues yo distinguiría al inversor que sabe que puede tomar riesgo y quiere tradear el mercado, puede tener oportunidades. Yo al inversor más conservador le recomendaría refugiarse. A mí me gustan los dólar link de este año, me parece que el dólar oficial ha quedado muy rezagado y jugaría una vez que estén las cartas echadas, tanto en bonos como en acciones. Bueno, vamos cerrando con eso. Les habló Manuel Ollamburu, licenciado en Economía, Rubén Pascuali, contador público, Alexis Chubarov, licenciado en Administración, 3 visiones distintas del mercado. Los 3 hinchas de Argentina, así que nos vamos con este escenario para el martes que viene, acá en Mercado por Profesionales. Gran abrazo. Chau, chau. Chao.